X. Máximo, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Querido Max, te están censurando la dictadura con el micrófono. A ver ahí, ya, ¿me escuchas? Fuerte y claro, ¿cómo estás, Max? Muy bien, pues primero que nada, felicitarte a ti y a todo tu gran público de Sin Máscaras por llegar a esta meta de suscriptores. Entiendo que ya es una cantidad bastante considerable Muchas y pues muchas gracias. felicidades a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Max. ¿Cómo ves esta propaganda que según ponen los comunistas? Yo no recuerdo haber visto un comunista en hace rato, ¿sabes? La Unión Soviética ya no es lo que era antes, ¿no? Se sigue bailando polka rusa, pero fuera de eso, este tipo de propaganda llamando explícitamente a no votar, es por lo menos decir interesante, Máximo. Sí, bueno, Manuel, decirte a ti y a todo tu público que no es la única propaganda que va a aparecer. Hemos visto que hay propaganda más sofisticada ya en Facebook y de ello ha dado cuenta Tlatelolco Lab y diferentes, pues ya, digamos, agencias o expertos que se encargan de monitorear las redes sociales. Se está estimando una cantidad millonaria en pauta en redes sociales. Estimado Manuel, también no sé, tú sabes que yo más bien en mi área, como digamos, en la red social en la que más me muevo es TikTok y ahí también la guerra está desenfrenada. Hay una cuenta que ya titulada Morena Mata. Morena nos está matando que tiene ya más de unos que serán 3, 4 meses que están al aire y en esa cuenta, estimado Manuel, hay videos con producción de estudio de televisión, por la calidad del audio, por la calidad de la iluminación, por la calidad de las personas que actúan en ese tipo de spots que son pequeños videos de 1 minuto. Es decir, esta propaganda que nos muestras el día de hoy, estimado Manuel, es, sí, por supuesto, irrisoria, porque es de una especie de movimiento socialista, comunista, muy de los 60, algo que en México no tiene ya, digamos, ni en México ni en el mundo tiene ya lugar esta doctrina política. Hay otras corrientes de la política, hay otras corrientes de implementación gubernamental, como es el humanismo mexicano, pero el socialismo y el comunismo ya muy trasnochados. Entonces, sí, Manuel, es el inicio. Yo creo que desde que arrancó la campaña, desde el 1 de marzo en adelante, veremos este tipo de guerra de sucia y no solo esto, sino que va a arreciar hacia lo que viene. Correcto. Máximo, un poco más temprano en el programa pasábamos una serie de audios por parte de sacerdotes mexicanos, sacerdotes de Guanajuato, de Querétaro, que llaman explícitamente a votar por Xóchitl Gálvez y que también hay una especie ahí de, literalmente, de satanización a la candidata Claudia Sheinbaum y al titular del Ejecutivo Federal, López Obrador. Preguntarte, tú que eres experto en el tema, si este tipo de cosas desde el poder fáctico, desde el clero, constituye o configura algún delito electoral. Sí, por supuesto que sí, estimado Manuel, y yo quiero recordar aquí un caso muy particular de allá de por el 2018, 2017, donde hubo elecciones en Tlaxcala. Pues allá se cancelaron presidencias municipales porque se logró comprobar que diversas candidaturas repartían volantes en iglesias, en pues espacios donde se dan este tipo de manifestaciones de libre culto, y el que un sacerdote, un ministro de culto, haga un llamamiento expreso a no votar o votar, por supuesto que configura una causa de irregularidad electoral. Ahora, esto suponiendo, digamos, ¿no?, en un escenario hipotético, muy hipotético, le pido a tu público que me dé la oportunidad de hacer esta reflexión. En un escenario muy hipotético donde Xóchitl Gálvez logra remontar más de 30 puntos electorales, esta pudiera ser una causal de nulidad en una elección. Entonces, sí, claro que sí, configura un acto irregular dentro de la materia electoral. Los sacerdotes, los ministros de culto, si quieren hacer política, son muy bienvenidos, pero tienen que renunciar, así lo establece la Constitución, tienen que renunciar a dicho ministerio y bueno, pues entrarle sin máscaras a la política, estimado Manuel. La verdad sí, porque también sería parte de la pregunta, Morena, digo, no decides tú eso, pero ¿podría Morena en su momento presentar una denuncia ante las autoridades electorales por este u otros casos?
Yo creo que sí hay competencia en este caso del instituto para hacer en el proceso de quejas y denuncias, hacer un apercibimiento, se le conoce como tutela preventiva. Tutela preventiva es un, pues vamos a decir, llamado a misa, ¿no? Que cuando menos sí te señala, sí te genera un antecedente de decirle en este caso, la sujeta obligada sería Xóchitl Gálvez, a que se deslinde de las declaraciones de estos ministros de culto. Eso es lo que procedería, digamos, procesalmente en términos de la queja que Morena pudiera presentar. Yo no descarto que no se haga, porque claro que hay que señalar esto en las instancias correspondientes, y lo que sucedería es que quejas y denuncias le diría a Xóchitl Gálvez: oye, candidata, pues cómo que un ministro te está tirando paro en su iglesia, en su acto de misa, pues deslíndate. Y también, no, en el caso de los ministros de culto que no son actores políticos, pues el INE no tendría competencia para decirle: oiga, señor, usted no puede intervenir en este proceso electoral porque es ministro de culto. No fuera el presidente López Obrador, porque ahí sí le obligan a bajar mañaneras, le obligan a bajar tweets, le obligan a bajar comentarios. Que No, mira, bueno, hasta Manuel, le inventan palabras, ¿no? Desde el Instituto Nacional Electoral en la versión estenográfica. sí, le cuadraron palabras, Manuel. Ese es uno de los casos más lamentables que hemos tenido en el instituto. Uno que sigue la fuente del instituto, pues sabe que el titular de la unidad de lo contencioso electoral, pues fue removido por una denuncia que Morena presentó en ese entonces, porque el titular habría cuadrado las palabras del presidente López Obrador para fincarle una presunta responsabilidad de violencia política en razón de género. Bueno, entonces lo que trato de decirte es que para el caso del presidente López Obrador, mano dura, mano firme, no le perdonan ni una, Manuel, aunque salga a desmentir la existencia de una refinería en Tampico, Tamaulipas. Bueno, al instituto eso no le importa, censura para el presidente, mientras que los ministros de culto, el episcopado mexicano, sí puede hacer abierta y deliberadamente política en las calles, en este caso en las iglesias. Yo le pregunto a tu público si les parece que eso es justo, estimado Manuel. Correcto. Max, han sido, contando el día de hoy, 13 días de 90 de las campañas hasta en este momento, porque yo sé que aparte eres como un halcón desgraciado, o sea, tienes un ojo muy fino para ver cualquier situación ahí enrarecida. Preguntarte, ya con 13 días de campaña, ¿has notado algún tipo de conducta anómala o ilícita entre los tres candidatos presidenciales, Jorge Álvarez Maínez, Xóchitl Gálvez Ruiz y Sheinbaum Pardo? ¿Hay algún elemento dentro de sus dichos o en relación a su equipo, ya sea en términos económicos, declaratoriales, etcétera, que puedan presentarse como denuncia, Max? Mira, no solo es un dicho, estimado Manuel, yo creo que de Álvarez Maínez, perdón, con todo respeto para las personas del Movimiento Ciudadano, pues la verdad es que es una candidatura, si lo quieres ver, anecdótica, pero no valdría la pena, la verdad, detenerse a analizar sus dichos. Lo que sí quiero decirte, estimado Manuel, es que no solo son los dichos, son los hechos. Es decir, a petición del PRIAN en la mesa del INE, el Instituto Nacional Electoral, tú recordarás que desde 2023-2022 se estableció una mesa de coordinación con la llegada de Guadalupe Tadei Zavala ahí por abril de 2023. Se restablecieron las relaciones entre el Instituto Nacional Electoral y el entonces secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández. Bueno, a partir del establecimiento de esta mesa, el PRIAN ha venido solicitando, ha venido exigiendo que se dé cuenta desde el Instituto Nacional Electoral mes con mes cuáles son las actividades que el instituto ha hecho para garantizar la seguridad de las personas candidatas, y siempre, mi estimado Manuel, se lo digo a ti y a tu público, siempre aluden al crimen organizado. Es decir, tú puedes ver en los comentarios, tú puedes ver en las narrativas, no solo ya de Xochitl Gálvez, sino lo que se dice desde el extranjero con The New York Times, ProPublic y todas estas publicaciones mañosas de los medios de desinformación, pero también ve lo que dice Pedro Sánchez allá en España, pero también ve lo que dice la OEA, que va a mandar un ejército, estimado Manuel, de observadores electorales aquí a pues checar que que en la elección que va a haber el 2 de junio, que no de julio, estimado Manuel, público de Sin Máscaras, pues que no haya intervención del crimen organizado. Es decir, yo sí veo con hechos concretos, Manuel, no con dichos, de los antecedentes que se han venido dando a partir
de estas sesiones del Consejo General que te digo que el Instituto Guadalupe Tadei informa mes con mes de las acciones que se han hecho para mitigar los efectos de, digamos, de los conflictos que puedan haber entre las personas candidatas y grupos del crimen organizado, pues bueno, están fraguando, están creando un ambiente, digamos, de antecedentes para lo que viene, que va a ser un conflicto post electoral. Yo, ¿qué le digo a tu público? No hay conflicto postelectoral, no hay lawfare que aguante más de 30 millones de votos. Y bueno, decirle a tu público que voltear al pasado, voltear a ver lo que nos espera en un hipotético caso donde Xochitl Gálvez gana, pues es la guerra, es la violencia, es la desaparición. Todo México va a ser Guanajuato, estimado Manuel, porque ahí la guerra nunca terminó. Entonces, decirte a ti y a tu público que no solo son Sí. los dichos, estimado Manuel, son los hechos. Y yo sí acuso de recibido las palabras del presidente cuando advierte de un golpe técnico de Estado. Correcto. Max, para terminar, estoy soñando a Santiago Tahuada. O sea, ya no se puede tomar uno a ver las nubes porque aparece por todos lados. Es una cosa impresionante la cantidad de propaganda que han inundado en las calles de la Ciudad de México, a donde sea, está Santiago Tahuada, volteo a la Torre Mítica, está Santiago Tahuada, veo en el sol a Santiago Tahuada, Máximo. ¿Cuán pregunta, no? Como ciudadano tienes derecho a protestar, o sea, ¿qué pasa con la ciudadanía que tiene que tragarse? Creo que incluso hay un término contaminación visual para esta propaganda que, perdón, por lo menos yo no había visto algo así, digo, tampoco es como que haya vivido mucho tiempo, pero es una cosa impresionante el nivel y el grado de financiamiento a pues yo ya ni siquiera diría de propaganda, es un horror, Max. ¿Qué podemos hacer ante esta propaganda masiva, esta publicidad masiva que han imperado en las calles de la Ciudad de México? Sí, pues bueno, antes que nada decirle a tu público, decirte a ti mismo que el fin de semana yo me percaté de esto caminando en la mítica calzada México-Tacuba, estimado Manuel, tu público recordará el jueves de Corpus Christi, aquel episodio que quedará para la infamia de la historia nacional del halconazo. Pues bueno, paradójicamente la calzada México-Tacuba está atiborrada de la cara de Santiago Taboada y no sabes el coraje, yo diría que hasta asco que me provoca ver a un prianista a lo largo de esa mítica calzada. Pero este es un caso importantísimo, estimado Manuel, que se tiene que estudiar a lo largo de lo que resta de la campaña, porque, mira, si no está cometiendo ninguna irregularidad, y esa es la pifia que cometí, como tú sabes, yo soy del Estado de México y allá en el Estado de México, Catepec, Toluca, Naucalpan, está prohibidísimo utilizar postes, puentes, barandillas, ya no se diga el mobiliario urbano, es decir, estas como marquesinas que tienen los propios municipios para anunciar jornadas de salud o jornadas de vacunación, etcétera. Bueno, eso está prohibido en el Estado de México. En la Ciudad de México, lamentablemente, se permite, Manuel, estimado Manuel, utilizar los espacios públicos como lámparas, en este caso hasta postes, para distribuir También propaganda árboles, electoral. Max, también árboles. También hasta, bueno, es de verdad, yo no sé, la legislación electoral de la Ciudad de México deja mucho que desear, pero esto es una cosa, y otra cosa es la denuncia que hoy presentó nuestra secretaria general, Citlali Hernández, senadora, por cierto, de la Ciudad de México, y el dirigente Seba Ramírez presentan hoy una denuncia ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque lo que sí es un hecho, estimado Manuel, es que no se pueden colocar propagandas de carácter político en estas superestructuras, digamos, los llamados espectaculares, en edificios urbanos, en edificios antiguos. La ley de publicidad exterior de la Ciudad de México, en eso sí es avanzado para que vean,
no lo permite y sin embargo yo he visto por lo menos docenas de espectaculares en edificios efectivamente viejos de la Ciudad de México con el rostro de Santiago Taboada. Esta lona que hemos visto a lo largo de la calzada de México-Tacuba y de lo largo de la Ciudad de México está replicada ya en diferentes estructuras que, dice Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en la Ciudad de México, tienen un peso promedio de más de 15 toneladas, estimado Manuel. Imagínate una superestructura de 15 toneladas ahí en la México Miscuac, donde por cierto hay una falla en el suelo que ha provocado esta serie de microsismos. Imagínate una superestructura de 15 toneladas con el rostro de Santiago Taboada. Bueno, esto puede convertirse en tragedia, no puede ser así. Yo le aplaudo a la doctora Claudia Sheinbaum que cuando jefa de gobierno se expidió esta ley, que bueno, ha permitido justamente regular este tipo de publicidad, regular la contaminación visual y por supuesto regular el asunto de las megaestructuras dentro de las casas habitación. Máximo, como siempre, es un privilegio contar con tu información, con tu análisis, que son totalmente sustentados a base de las leyes. Yo te agradezco mucho y te pido, por favor, que nos compartas tus redes para estar atentos de todas tus actualizaciones informativas. Gracias, Max. Sí, pues como dice aquí abajito, Máximo AM, ya saben que ahí pueden buscarme, ahí me encuentran. Estaremos subiendo contenido nuevo en los próximos días. Reiterarte mi felicitación a ti y a toda tu comunidad, estimado Manuel, por el logro de esa gran cantidad de seguidores. Es una gran comunidad, estimado Manuel. Muchísimas felicidades a ti y a todo el público de Sin Máscaras. No, hombre, 400,000 gracias para ti, Mats, y para todos los que nos ven y que nos escuchan. Un privilegio poder contar con tu opinión aquí en este espacio, querido. Hasta luego, cuídense. Es Máximo Allende hablando.